Hola, buen día muchachos. Hoy iniciamos un nuevo tema con nuestro curso de física. Bueno, para iniciar te muestro esta siguiente imagen que corresponde a un lugar que se llama la Barra de Coyuca, que se encuentra en nuestro lindo estado de Guerrero. La verdad es un lugar muy hermoso que ojalá tengas la oportunidad de algún día visitar. La verdad, convivir entre agua dulce y agua salada, la verdad es algo hermosísimo. Aquí en este mapa te muestro cómo llegar a la Barra de Coyuca, ¿sí? Donde la foto se tomó, pues fue en esta pequeña partecita de aquí, ¿sí? Esta pequeña apéndice pequeña, es ahí donde se toma esta foto, ¿sí? Para llegar ahí está muy cercano, está como unos 40 minutos saliendo de Acapulco, ¿sí? Aquí está Acapulco, entonces pasamos pie de la cuesta y llegamos a este lugar hermoso llamado la Barra de Coyuca, ¿sí? Bueno. Esta es otra imagen, linda imagen de lo que es la barra. La verdad es hermoso visitar ese lugar. Aunque esta imagen corresponde a Hacienda de Cabañas. Hacienda de Cabañas también es un poquito más adelante, pero la verdad es un hermoso lugar. Bueno, en este tema nosotros seremos capaces al preguntar, al terminar este tema, nosotros seremos capaces de responder qué es la fricción, ¿sí? Por qué se desgastan las suelas de los zapatos y ¿qué función tiene el aceite en las máquinas? Es lo que nosotros vamos a poder contestar al terminar este tema. Bueno, nuestro bloque 9, llamado fricción, tenemos los siguientes contenidos específicos. ¿Por qué se desgastan las suelas de los zapatos? ¿Qué función tiene el aceite en las máquinas? Bueno, fuerzas de fricción. Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción a la fuerza entre dos superficies de contacto, aquella que se pone en movimiento entre ambas superficies o a la fuerza que se opone al inicio del desplazamiento. Entonces, como puedes ver, la fricción no es más que ahora sí que dos fuerzas, ¿sí? La fuerza que dice la fuerza entre dos superficies de contacto. Quiere decir que dos superficies cuando entran en contacto y al generar una fuerza o aplicar una fuerza, las dos se oponen al movimiento, o ya sea una o ambas, ¿sí? Aquí podemos ver claramente cómo la chica que está empujando una caja, ella está aplicando una fuerza, ¿sí? Entonces quien se opone al desplazamiento de esta caja, pues es el piso, y es ahí donde se genera la fricción, ¿sí? Si nosotros observáramos el piso, entre más asperezas tenga, ¿sí? Pues eso significa que va a ser va a tener una mayor, ¿cómo se dice? Una mayor fricción. Por lo tanto se opone al desplazamiento y por lo tanto nos va a costar trabajo mover. En un coche, cuando este coche se desplaza, vemos claramente que el coche emite una fuerza hacia adelante y el suelo genera fricción. Esta misma fricción se ve en el desgaste que van a tener las llantas, ¿sí? Las llantas se van a ir desgastando por la fricción que se genera el suelo sobre en este caso las llantas del coche. Pero cuando un coche frena, pues podemos decir que la fuerza, ¿sí? Que van todas las dos, ambas en el mismo sentido, pues eso genera un mayor desgaste en las llantas y por eso es de que se ven a veces los rayones sobre el pavimento. Nosotros cuando queremos hacer fuego, ¿sí? Fuego de manera, vamos a decirlo, de manera con un palito, ¿sí? Y lo hacemos mediante lo que se llama fricción. Generamos esa fricción, generamos un calentamiento y este calentamiento va a provocar que se genere una pequeña brasa y con esa pequeña brasa pues habremos obtenido nuestro fuego, ¿sí? Es así como de manera rudimentaria pues nuestros antepasados aprendieron a cómo fabricar el fuego. Bueno, la fricción es una fuerza tangencial paralela a las superficies que están en contacto. Existen dos tipos de fuerza de fricción, la estática y la dinámica, o sea, fricción estática y fricción dinámica, ¿sí? O también llamada fricción de movimiento. La fuerza de fricción estática es la relación que presenta un cuerpo en reposo, oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie. Como podemos ver aquí este robot deslizando sobre la nieve. Podríamos decir que ese tipo de fricción que está generando este robot, pues es una fricción estática, debido a que la nieve no se mueve, ¿sí? Podemos decir que está quieta. Entonces lo único que se mueve es los esquíes de este robot, ¿sí? Podemos verlo también en esta soldadura que se está generando acá abajo en la imagen. Entonces uno está girando, el otro no está girando,
¿sí? Un cuerpo está girando, el otro no. Eso genera un calentamiento y eso por ambos dos cuerpos pues se soldan, se unen, porque es tanto el calentamiento que generó la fricción y provoca en ese sentido que pasen casi a un estado líquido. Al enfriarse pues quedan unidos, ¿sí? Bueno, después tenemos la fuerza de fricción dinámica, que tiene una magnitud igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. ¿Qué significa este tipo de fricción? Este tipo de fricción quiere decir que los dos objetos se están moviendo, los dos se están moviendo. Entonces, quiere decir, el ejemplo más claro es cuando nosotros usamos el famoso clutch en nuestro coche, ¿sí? Entonces, por un lado, esta parte está girando, ¿sí? Está generando movimiento. Entonces, cuando nosotros acercamos el clutch, quiere decir que unimos, ¿sí? Y eso hace que los dos giren al mismo tiempo. Pero de momento entran en fricción los dos, ¿sí? Y eso hace que los dos pues se muevan, ¿sí? Entonces, esa se llamaría una fricción, vamos a decir, dinámica, ¿sí? Porque los dos se están moviendo. Otro ejemplo podría ser cuando tus manos pues las haces también las haces como generas fricción con tus propias manos, ¿sí? Al mover tus dos manos, ¿sí? Estás generando fricción y por lo tanto también pertenece a una fricción dinámica. Lo que vemos ahí, un coche, cómo funciona, pues es una fricción de tipo estática, porque el cuerpo o el esqueleto del cuerpo pues permanece rígido, mientras que los pistones se están deslizando y eso quiere decir que uno solamente se está moviendo, ¿sí? Es así como sucede una fricción estática o una dinámica. Tenemos que la fricción puede ser de tres tipos también. Fricción seca dice cuando un sólido se desliza o intenta deslizarse sobre otro, por ejemplo, cuando empujamos la caja que se encuentra en el piso. Podemos decir entonces que esa fricción es seca porque no hay nada entre ellos, ¿sí? Entonces esa fricción seca es cuando empujamos una caja, o el ejemplo de la chica que vimos anterior, ¿sí? Que al empujar una caja, entonces eso genera una fricción seca. Quiere decir que entre medio de los dos cuerpos no hay nada, ¿sí? Entonces este sólido se está deslizando sobre el otro, ¿sí? Y es así como se genera, así es como tenemos una fricción seca. Una fricción viscosa dice cuando un sólido se mueve en contacto con un fluido, gas o líquido, o viceversa. Por ejemplo, un paracaidista que cae, o en el caso del agua moviéndose en el interior de una tubería. Entonces, este tipo de fricción la tenemos principalmente cuando un paracaidista está moviéndose, pues se está moviendo o se está desplazando sobre un medio gaseoso que es nuestra atmósfera y por lo tanto pertenece a una fricción viscosa, ¿sí? Bueno, en un motor interno, sí, pues podría ser también una fricción viscosa debido a que el aceite es el que está permitiendo que se lleve a cabo este deslizamiento, ¿sí? Y no se genere tanta fricción, se genera una menor fricción, pero a final de cuentas pertenece a una fricción viscosa. Por último, fricción de rodadura. Dice, cuando la rueda al tratar de deslizarse sobre una superficie, esta provoca una fuerza que le hace girar, ¿sí? Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, obteniéndose una ventaja de este movimiento. Ya sea una bicicleta, ya sea un coche, o ya sea esto que tú estás viendo, los rieles de un tren, pues esto pertenece a una fricción que se le conoce fricción de rodadura. Entonces, esta fricción, decimos, nosotros vamos a provocar una fuerza que nos hace girar, ¿sí? Y es así como se genera este tipo de fricción, ¿sí? Las ruedas, podemos decir que son las ruedas al momento que están desplazándose sobre el piso, podemos decir que son fricciones de rodadura. Bueno, para calcular la fricción, sí, es así como nosotros lo vemos, pues es importante utilizar dos fórmulas. Tenemos dos fórmulas, una que pertenece a la fricción estática, que es esta, la FME, ¿sí? Esta FME, que significa magnitud de fuerza máxima de fricción estática en newtons, o sea que se mide en newtons, y para ello hay que multiplicar micro por newtons, ¿sí? Donde en micro pertenece a la constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción estático y no lleva unidades, mientras que la fuerza que se aplica, ¿sí? Sería en este caso N. También tenemos otra fórmula que dice FD, y FD significa magnitud de la fuerza de fricción dinámica, o en pocas palabras fricción dinámica, se mide en newtons, ¿sí? Y esta fricción dinámica se obtiene multiplicando el coeficiente de fricción, que es este símbolo de micro, por
newtons por la fuerza que se está aplicando. Entonces es así como nosotros podemos calcular, ¿sí? La fricción, ya sea dinámica o ya sea estática, ¿sí? Bueno, ¿por qué se desgasta la suela de los zapatos? Sencillo, porque la suela de los zapatos se desgastan porque entran en fricción con el suelo o con el piso, y esta fricción genera que se vayan desgastando lentamente, pero llega un proceso que la suela se termina por acabarse. ¿Cuál es la función que tiene el aceite en las máquinas? Pues la función del aceite es evitar que haya una mayor fricción entre ambos metales. Al haber una menor fricción, el desgaste se hace muy lentamente, ¿sí? Esa es la función del aceite. Aquí podemos ver claramente dónde va el aceite. Bueno, toda esta parte interna donde va lo que le llaman la biela, el cilindro y el pistón, todo esto está sumergido en aceite. Entonces es aquí sobre las paredes el aceite se desliza y hace que el pistón, ¿sí? Con las paredes del cilindro, pues genere una menor fricción cuando se da el proceso de que un coche está encendido, ¿sí? Un motor, principalmente un motor de coche. Entonces es aquí la función del aceite, generar una menor desgaste internamente. Muchas veces cuando los coches a veces se perforan y tiran el aceite, pues se dicen se desviela, y a veces dicen los coches el coche se pegó. ¿Y por qué se pega un motor? Por lo que te decía, esto genera tanta fricción, tanto calentamiento, y ese calentamiento que cuando se enfría el coche, pues imagínate, si esto se puso al rojo vivo, pues simplemente se solda y se une. Así es como dicen, pues se pegó el coche. Bueno, vamos a usar una pequeña formulita para este ejercicio. Dice, para un prisma rectangular de madera con un peso de una magnitud de 15 newtons, iniciará su desplazamiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera. Se aplicó una fuerza cuya magnitud es de 6 newtons. Calcular el coeficiente de fricción dinámico entre las dos superficies. Bueno, para hacer esto, pues ya tenemos casi el ejercicio. ¿Sí? Aquí faltó agregar la fórmula. Te decía que la fórmula, los datos que tengo es, primero, que hay un peso de magnitud de 15 newtons. Recuerda que peso se mide en newtons, por lo tanto la magnitud son 15 newtons. En este caso el coeficiente, la fricción dinámica, aquí dice que tiene un valor de 6 newtons, ¿sí? La fricción dinámica, entonces hay que encontrar el coeficiente de fricción, y para ello simplemente decimos que la fricción dinámica es igual a micro, ¿sí? Por newton, pero al despejar pues decimos que micro está multiplicando, pasa dividiendo, y es así como queda mi fórmula. Bueno, así es como queda mi fórmula. Sustituimos fricción dinámica entre newtons. Fricción dinámica es igual a 6, newtons es igual a 15, dividimos, nos da 0.4. Entonces ese es el valor que obtendríamos del coeficiente de fricción para esta caja que se está desplazando, ¿sí? Espero que te haya sido de gran ayuda. Recuerda que si tienes alguna duda, con todo gusto, exprésala en los comentarios. Bueno, con esto damos por terminado, ¿sí? Y esta es una foto que corresponde principalmente a la Barra de Coyuca, donde el atardecer, las puestas de sol, pues son hermosas. Bueno, espero que este video sea de gran ayuda para ti. Cualquier duda, por favor, exprésala en los comentarios.